En las empresas familiares, hablar de familiares políticos es siempre un tema que levanta todas las alertas. Y sin embargo, raro es el asesor familiar con años de experiencia que no conoce algún caso de empresa familiar salvada por algún familiar político. Por el contrario, cuando hablamos de familiares políticos en las familias empresarias, su aceptación, al menos de entrada, suele ser total. Al fin y al cabo, ellos también serán los próximos padres y madres de los hijos de la siguiente generación. Y para eso, toda familia empresaria les apoyará en esa importante función de continuidad intergeneracional. Como vemos, en las empresas familiares, pocos temas como este de los familiares políticos suscitan tanta controversia, dudas, incluso desconfianzas. Controversia porque podría resumirse en no para hacer empresa, sí para hacer familia. ¿Dónde están, por tanto, los temores? Veámoslos. Hola, soy Fernando Nogales, asesor de empresas familiares. Y en mi experiencia con las pymes familiares me he encontrado con mucha frecuencia tensiones en este tema de los familiares políticos. Y no solo cuando trabajan en la empresa, también en el ámbito estrictamente familiar. Y ante ello, y más allá de las causas y consecuencias que dichas tensiones generan, lo que me sigue resultando sorprendente es que las familias empresarias no lo traten como un tema de gestión. Las tensiones con los familiares políticos raramente quedan circunscritas al ámbito en el que se originan. Sus efectos, sobre todo si son graves, acabarán afectando a la empresa y a la familia en su conjunto. En este tema de los familiares políticos, los consejos de familia son los que han de tener el mayor protagonismo en su gestión. Por esta razón, les insisto siempre que se profesionalicen y estén bien asesorados en la gestión de estos riesgos. No podemos olvidar que los familiares políticos, como hemos dicho, tienen roles trascendentes en el ámbito familiar y pueden tener también excelentes competencias profesionales para utilizarlas en el ámbito empresarial. Tanto en un caso como en otro, los consejos de familia, cuando tienen que intervenir, han de hacerlo siempre con la máxima profesionalidad posible. Si bien la casuística de la familia política en la empresa familiar tiene sus peculiaridades en cada caso, existen algunos de ellos que se repiten con frecuencia en todas. Y en esas quiero centrar. Comencemos primero por las que hacen referencia al ámbito familiar. Las familias empresarias no han de olvidar nunca que como familias están inmersas en los cambios sociales que se dan en las familias en general, pero ello con una consecuencia. Si hay fuertes tensiones, incluso rupturas, acabarán afectando a la empresa familiar, no solo en esa pareja o núcleo familiar en concreto. Ante ello es muy necesario que los consejos de familia tengan cierta formación y un buen asesoramiento en derecho de familia. Derechos que en caso de separación de esa familia afectarán irremediablemente al conjunto de la empresa familiar. Por tanto, han de preverse los acuerdos necesarios y estar escritos en los documentos pertinentes. Así, por ejemplo, no es lo mismo estar casado por gananciales, por separación de bienes o por participaciones. Tampoco es lo mismo estar como pareja de hecho con o sin capitulaciones. Por supuesto, esos riesgos, en caso de rupturas, se pueden multiplicar cuando además ese familiar político trabaja en la empresa. En este sentido, considero muy importante que en lo referente a las uniones de convivencia de los familiares consanguíneos con sus correspondientes parejas políticas queden recogidas en el protocolo familiar algunos acuerdos básicos, pero que estén al respecto de ello. Y por lo tanto, acuerdos que todo familiar consanguíneo ha de cumplir en sus proyectos de pareja y familia. En definitiva, hacer constar en algún documento acuerdos sobre el tipo de sociedad económica familiar con la que se realizará la sociedad conyugal, la exigencia de capitulaciones, las garantías de relación con los hijos por parte del familiar consanguíneo en caso de separación, los derechos de tutela y curatela, de representación de los derechos de propiedad de los hijos en casos de separación o muerte del padre o madre consanguíneo, entre otros. Pero más allá de las cuestiones de carácter estrictamente jurídico, hemos de ser conscientes de la trascendencia sociológica que tienen los familiares políticos en la educación de los hijos. En este sentido, los familiares consanguíneos conviene que no olviden nunca que cuando se casan no solo lo hacen con otra persona, también lo hacen con otra cultura familiar. Y aquí quería llegar a los aspectos sociológicos. No pocas de las tensiones y conflictos con los familiares políticos tienen su origen en el choque de sus distintos valores familiares concretos. Y en este aspecto, de nuevo,
hemos de recordar la responsabilidad que tienen los consejos de familia de entender y gestionar con la máxima profesionalidad la diversidad cultural que va creciendo con las nuevas uniones matrimoniales. En las empresas familiares solo existe una única cultura familiar en la primera generación. A partir de que los hijos se van casando, dicha cultura familiar originaria se va convirtiendo en un mapa de culturas familiares, lo cual ha de gestionarse permanentemente con la habilidad de un diplomático. No lo olvidemos cuando hablemos de familiares políticos. Por ello, la familia ha de ser consciente de dicha realidad y todo consejo de familia ha de tener cierta formación y buenos asesores, no solo en los ámbitos del derecho de familia, también en estos aspectos psicosociológicos. Cuando una pareja rompe, lo hace fundamentalmente por un choque de valores. Choque de valores que cuando hay hijos se trasladan a la siguiente generación, poniendo en riesgo su continuidad intergeneracional. Pero como decíamos anteriormente, la familia política sobre todo tiene consecuencias cuando se incorpora a trabajar en la empresa familiar. Consecuencias que crecen en proporción al nivel de responsabilidad que ese familiar político ejerza dentro de la empresa. Por ello, me centraré sobre todo en los casos en los cuales ese familiar político tiene una alta responsabilidad gerencial. Cierto que cada caso, a la hora de incorporar familiares políticos, en función de sus particularidades, pueden existir razones a favor y en contra. Comencemos por las situaciones que, al menos en principio, aconsejarían no incorporar a los familiares políticos. Lo primero que hemos de recordar es que, por el hecho de que en la familia en algún momento no haya familiares consanguíneos adecuados o no estén interesados en dirigir la empresa, no ha de ser razón suficiente para incorporar a un familiar político. En estos casos, es posible que un gerente de otras áreas funcionales, no familiar, pueda ocupar el puesto de gerente general. Y, por supuesto, en el mercado ejecutivo siempre podremos encontrar a un gerente externo convenientemente preparado. Lo que no hemos de olvidar nunca es que un fracaso de incorporación de un familiar político en la empresa siempre acabará afectando al ámbito familiar. Ahora bien, si llegado el caso la familia apuesta por incorporar a la gerencia a un familiar político, conviene tener previstas algunas cuestiones, tanto de proceso como de condiciones laborales. En primer lugar, y en cuanto al proceso se refiere, la decisión de incorporarle ha de ser aprobada por el Consejo de Familia y por el Consejo de Administración, no solo por el fundador o líder familiar. Y, por supuesto, unido a lo anterior y en paralelo, es muy conveniente que dicho proceso se haga bajo un contraste profesional externo. En cualquier caso, y una vez admitido el familiar político, en los procesos de valoración por parte de los órganos de gobierno han de evaluarse variables tan fundamentales como su éxito profesional previo en otras empresas, su aceptación por el resto de la familia, su capacidad para el trabajo en equipo, su encaje con la cultura corporativa y transmisión de la misma, entre otras cuestiones. En segundo lugar, y en lo que refiere a las condiciones de contratación, estas han de ser iguales a las que se harían con un gerente externo. Retribuciones líquidas y en especie, compensaciones por resultados, formas de evaluar el desempeño, los periodos de permanencia en el puesto y posibles renovaciones, y muy importante, condiciones de salida. Bien, porque así lo decida el propio familiar político o por incumplimiento de objetivos y así lo decidan los órganos de gobierno. En cualquier caso, en FM Nogales aconsejamos que tanto en la selección de altos directivos como en sus evaluaciones periódicas siempre se haga a través de profesionales externos, con más razón cuando dichos directivos son familiares políticos. Por tanto, por el bien de toda la familia, es importantísimo en estos casos evitar por todos los medios cualquier sesgo de carácter familiar o emocional. Y llegados hasta aquí, solo me queda recordaros que si sobre este tema tenéis alguna duda o pregunta de carácter general, podéis dejarla en la caja de comentarios. Y si es más particular, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi correo que tenéis en la descripción. Hasta pronto.